Queremos escuchar voces de gente importante, de gente representativa. Está Federico Pinedo, presidente previsional del Senado, y uno de los impulsores de este proyecto de que se aprobó hoy en el Senado, ¿no? Pinedo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Los sorprendió el fallo de la Corte? ¿Los agarró con la guardia baja? Totalmente inesperado, sí. Señor Pinedo, en todo este barro nos metió la Corte Suprema de Justicia con este fallo. ¿Qué explicación le encuentran ustedes del gobierno? Yo creo que si vos le preguntás a muchos penalistas, te van a decir lo que hizo la mayoría de la Corte está bien, porque ven un solo punto del derecho penal, que es una construcción muy grande, que es el mandato que tienen los jueces de aplicar la ley penal más benigna. Si vos no te haces ninguna pregunta más, bueno, hacen el movimiento automático, que es, esta es más benigna que la otra, la aplico, aunque estaba derogada la ley, ¿no? Como dijo Vicky recién, la Corte le concedió los privilegios de la ley 2x1, que es una ley horrorosa en mi criterio, a alguien que había cometido un delito antes de la ley y que después de derogada la ley lo detuvieron, ¿no? Y bastante después lo condenaron. Y no existía la ley, ni cuando cometió el delito, ni cuando lo detuvieron, ni cuando lo condenaron, ¿no? Pero bueno, dicen, esta es más benigna que otras, le aplico. Eso es una mirada de algunos penalistas y fue la de la mayoría de la Corte, no la de los otros dos jueces de la Corte. Nosotros lo que pensamos cuando vimos el tema es, acá hay que hacer un pensamiento adicional. Si hay una ley que dice, como no tenemos lugar en las cárceles vamos a liberar a los delincuentes, empezando por los delincuentes graves, lo cual es bastante insano decirlo, ¿no? Podrían haber empezado a liberar a los delincuentes leves, no, empezaron a liberar a los delincuentes graves, que eso fue la ley de 2x1. Si alguien hace eso porque no tiene lugar en las cárceles, eso quiere decir que todos los delincuentes que haya tienen derecho a que no los metan presos. Yo creo que no. Entonces, lo que estamos diciendo en la ley interpretativa es, miren, la ley de 2x1 era una ley orientada a esto, no hay ninguna duda de eso. No hay lugares en las cárceles, los jueces son lentos. Muy bien. Esto no genera derecho inmediato y automático a la gente, a los delincuentes, a que no los metan presos. Entonces, acotemos cómo se interpreta esta ley, y eso es lo que hizo la ley que sancionamos, que fue iniciativa nuestra en el Senado y de un colega mío en diputados. ¿Y usted considera que los jueces tendrían que tomar en cuenta esto para cuando empiecen a fallar? Yo creo que los jueces tienen que tomar en cuenta todo, no tienen que tomar en cuenta un pedacito de derecho penal. Hay que ver, el derecho penal es un derecho que hace valoraciones. El derecho penal lo que valora es cuáles son las rupturas más graves de la convivencia en paz de la sociedad. Entonces, a los que cometen esas rupturas graves de la convivencia en paz de la sociedad, les pongo una pena. Esto es un juicio de valor. ¿Cuáles son las más graves? ¿Qué pena requieren? Bueno, entonces hay que ver el conjunto para aplicarlo correctamente. Federico, la expresidenta Cristina Kirchner mandó un tuit sobre este tema, dijo que en el gobierno de ella esto no pasaba. Vamos a verlo, el tuit. Lo mandó desde Europa, ¿no? Desde Grecia. Ahí está, ¿no? Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior. Como diciendo que el gobierno de Macri habilita estas cosas. No, en realidad lo que está diciendo... Sí, también puede estar diciendo que ellas presionaban a la Corte Suprema. Claro. Cuando el presidente Macri propuso 2 nuevos miembros de la Corte Suprema, propuso a 2 personas que nunca había visto en su vida, porque consideraba que eran personas capacitadas, personas independientes, personas calificadas, personas de buena fe, y que iban a aplicar el derecho como ellos pensaban que tenían que aplicarlo. Y seguimos pensando, Macri piensa lo mismo y yo pienso lo mismo, hay que respetar la independencia de la justicia, que es uno de los elementos centrales, que cualquier persona sepa que en la Argentina los jueces aplican la ley a todo por igual, de acuerdo con su criterio, ¿no? Y el gobierno no se mete en ese tema, el Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo la expresidenta es que ella tenía dominio sobre los jueces.
Es un poco lamentable, pero bueno, nosotros pensamos una manera distinta, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, al comienzo de las declaraciones, el kirchnerismo le saltó a ustedes a la yugular. Los organismos de derechos humanos convocaron a la marcha y después ya sí hubo como una condena dura. Y además dicen que hubo una encuesta, ¿no? Que decía que el 80% estaba en contra del fallo y por eso cambió el gobierno. Todo esto empezó el jueves de la semana pasada, creo, ¿no? Sí, el martes. No. El miércoles de la semana pasada. Se conoció el jueves. Yo tuve algunas reuniones de trabajo y de estudio, consultando con penalistas el jueves y viernes. El sábado dije públicamente, nosotros estamos trabajando en un proyecto precisamente para esto, para limitar la aplicación del 2x1 y que la ley de 2x1 se aplique solamente al periodo de vigencia entre que fue dictada la ley 2x1 y que fue derogada, y no en otro momento. Después de eso era un fin de semana. El día lunes trabajamos intensamente, consultamos mucho con las otras bancadas, tuvimos un trabajo intenso con la gente del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista en el Senado. Fuimos elaborando un proyecto, lo terminamos el lunes a la noche, lo mandamos a diputados. Bueno, y ahí se generó la reunión de diputados, fue el martes y nosotros lo aprobamos el miércoles, así que todo esto fue no era algo especulativo, era algo que estábamos trabajando. ¿No tardó el presidente en manifestarse? Yo interpreto, no hablé con el presidente de eso, pero interpreto que el presidente lo que estaba haciendo era no metiéndose en otros poderes, ¿no? Me parece que el Congreso actuó rápidamente, más rápidamente imposible que lo que hicimos nosotros, y el presidente avaló lo que hizo el Congreso, y finalmente, cuando era obvio que el Congreso ya estaba resolviendo el tema, hoy mismo que estamos en la sesión final del Senado, avaló lo que hizo el Congreso y cuestionó el fallo de la Corte. Bueno, yo le decía hoy que los organismos de derechos humanos los criticaban a ustedes muy duro. Estela de Carlotto creo que fue una de las principales cuando dijo que este gobierno quiere borrar a los organismos de derechos humanos. De la historia, dijo. No, eso es no sé, es una barbaridad pensar eso, ¿no? Está equivocada Carlotto. También vi que había dicho que había sido un día que ella tenía un enorme agradecimiento por la ley que se dictó, que fue la que redactamos nosotros, así que no, yo no siento nada negativo en esa relación. Bueno, fue de consenso. ¿Cómo? Fue de consenso. Sí, por supuesto. Digo, sí, por es supuesto. cierto que el segundo artículo, Pablo Tonelli aportó mucho, pero fue de consenso. El primer artículo fue elaboración de uno de los proyectos presentados. No por defender autorías, pero fue de consenso el que salió. Discutan las y la autoridades verdad es que están presentando los la proyectos. verdad es que es muy bueno que haya sido así. Tal cual. Senador, ¿por qué en la Argentina tardamos tanto en clarificar algo que todo el mundo más o menos está de acuerdo? ¿Por qué se reabren estos debates? Yo creo que la dictadura terminó en el 83. Sí, lo que pasa es que también estos son varios debates que se cruzan, ¿no? Acá hay un debate que es el tema de las graves violaciones de derechos humanos, y después hay otro debate que es el 2x1 mismo. Y pasa una cosa curiosa, si ustedes se fijan, ¿no? En estos debates de temas cruzados. Hay gente que por ideología dice estoy totalmente en contra del 2x1, pero acto seguido dice pero quiero que se lo apliquen a los militares. Y otra persona que dice yo estoy totalmente a favor del 2x1, pero no quiero que se lo apliquen a los militares. Bueno, hay gente que en el derecho hay igualdad ante la ley, hay que aplicarlo. En el caso de derechos humanos es mucho más grave la situación porque el régimen de derechos humanos tiene un derecho especial que obliga a la Argentina a penalizar las conductas que se han tenido violando los derechos humanos. Entonces, tiene un motivo adicional para la no aplicación. Pero bueno, en los debates siempre son cruzados y a veces hay que esperar momentos en que pasen estas cosas para que se clarifiquen y se terminen. Yo creo que esto es un movimiento para que se termine esa discusión. Gracias, señor Pinedo. Gracias.